Bienvenidos al Defensor de la Verdad, mi nombre es Christopher Arroyo. Abogados aseguran que el expediente de Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional se está volviendo cada vez más grande. Aquí te traemos los detalles sobre cómo Felipe Calderón podría ser juzgado ante este organismo internacional. Esto y más aquí en el Defensor de la Verdad. Bienvenidos al Defensor de la Verdad, mi nombre es Christopher Arroyo. Como te platicaba, abogados aseguran que el expediente de Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional está creciendo en evidencias. Y es que durante todo este periodo, dicen abogados que su expediente reúne más evidencias cada día. Vamos a ver la nota en donde se anuncia esta información. Es de la página ZMG. Dice, el expediente de delitos internacionales ocurridos durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa ha crecido, afirma Netzaí Sandoval Ballesteros, abogado que presentó una denuncia por delitos de lesa humanidad en el Tribunal Internacional de La Haya, contra quien fuera presidente de México en los años 2006 y 2012. El litigante que en noviembre acudió a la Corte Penal Internacional recuerda que cuando presentó el expediente reunía evidencias de 470 delitos internacionales, pero como el expediente está en etapa de examen, la suma actual que ha reunido junto con organizaciones ciudadanas es más de 5,000. Hay que recordar que ante cualquier institución jurídica, pues hay que reunir las evidencias para poder llegar a la verdad jurídica. Y esta verdad jurídica pues se sustenta en distintas evidencias, en testimonios, y que estos deben ser suficientes para llevar o para abrir un juicio en contra de quien se dice que perpetuó esos delitos. Vamos a leer un poco más de la nota. Dice, el expediente pasó de 700 páginas a alrededor de 7,000. Reúne casos de ejecuciones cometidas contra la población civil o narcotraficantes que fueron abatidos a partir de una política sistémica. Dice que también contiene casos de torturas, y es que hay que recordar que en ese sexenio uno de los elementos más fuertes fue la lucha contra el narcotráfico, y que esta lucha desató violencia, que esta lucha desató sangre, que esta lucha destruyó el tejido social. Hay que recordar que no se podía salir, que no se podía a veces ni trabajar porque venían los mandos criminales a cobrar el derecho de piso, que venían también miembros del ejército a meterse en contra de la población, que se metían a las casas, como casos como en Ciudad Juárez, que Policía Federal y Ejército violaban los derechos humanos de las personas, y como en muchos casos que se relataron en este periodo del expresidente Felipe Calderón. Otra de las notas más antiguas, esta nota así antigua, en el momento en que se presentó esta denuncia, dice que la presidencia de la República contestó mediante un comunicado a estas acusaciones. La presidencia de entonces, esta es una nota del 2011, dice, el gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes la realizan las acusaciones. Que en vez de decir, mientras era gobernante Felipe Calderón, o mientras ejercía su mando, en vez de decir que iba a proceder en contra de los mandos que perpetuaran o que hubieran perpetuado violaciones a los derechos humanos o que hubieran perpetuado violaciones al Estatuto de Roma, prefirió decir que iba a ir en contra de quienes presentaron las acusaciones. Yo creo que esto es una práctica común, que los gobiernos, en vez de investigar lo que las víctimas están señalando, los gobiernos se ponen a investigar a las víctimas. En vez de decir, ok, tú eres la víctima, voy a escucharte, tú eres la parte débil y voy a hacer las investigaciones para darte justicia, para darle justicia a quien recibió una violación.
para darle justicia a quien es víctima de un delito. Pero pasa lo contrario. Muchas veces en las fiscalías llega uno después de haber sido víctima de algún delito, y lo que hacen ellos es tratar de preguntarte para llegar a incriminarte a ti, y te hacen una lluvia de preguntas en la que después de estar ante una situación tensa, de estar ante una situación que te deja mareado, que te deja con incertidumbre, te hacen una serie de preguntas para que resultes tú el que hizo más daño y que te metan a la cárcel. Por eso mucha gente tiene miedo de ir a denunciar, porque se utiliza la información en contra de quien denuncia. Pero bueno, vamos a volver al caso de Calderón. ¿Qué dice el Estatuto de Roma? El Estatuto de Roma es el orden jurídico que habla sobre las atribuciones o sobre el funcionamiento de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué estos funcionarios por qué estos abogados quieren imputar a Felipe Calderón? Pues vamos a verlo aquí directamente con lo que dice el orden jurídico, el Estatuto de Roma. ¿Cuáles son los crímenes que castiga la Corte Penal Internacional? Los crímenes competencia de la Corte son el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Ya vimos en la nota que a Felipe Calderón se le atribuyen crímenes de lesa humanidad, así que vamos a ver cuáles son. Son asesinatos sistemáticos contra la población civil, como por ejemplo, ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, como pueden ser asesinato, exterminio, tortura, esclavitud sexual, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, éticos, religiosos, de género. Bueno, son los crímenes que se le podían imputar a Calderón, y son los crímenes por los que los abogados están reuniendo evidencias para llevar a este exmandatario a enfrentar a la justicia. Pero ¿por qué la Corte Penal Internacional no ha procedido en contra de este mandatario? Pues hay que recordar también, México es uno de los países que más recursos aporta a la Corte. ¿Y cómo va un organismo a enfrentar a uno de los países que más le da? Y ya hemos visto cómo el poder político influye mucho en las decisiones de la Corte. Si usted sabe, en 17 años que lleva la Corte, solo llevan tan solo cuatro personas sancionadas, 4 condenados. Vamos a ver de quién se trata. Según esta nota, tenemos a Germán Katanga. Bueno, relata los casos de cada uno, pues, la nota. Lo que yo quiero señalar es que son 4 africanos. Los países africanos no aportan mucho recurso económico a la Corte. Por eso la Corte se siente con más libertad de ir tras estas personas. Solo son 4 condenados. Pero la Corte pues le ha dado frío investigar a países, a exgobernantes de países como México, a exgobernantes de países como Colombia, al presidente Maduro, por ejemplo, porque estos países realmente aportan recursos a la Corte Penal Internacional. Y vamos a ver uno de los casos que más frío le ha dado a la Corte Penal Internacional. Los crímenes de guerra también son evaluados por esta Corte, también se enjuician por esta Corte. Y vamos a ver que Estados Unidos
nunca será investigado por los crímenes que cometió en Afganistán. Y es que, como ya les decía, aunque Estados Unidos no aporte tanto dinero a este organismo de la Corte Penal Internacional, siempre va a depender la Corte de la Organización de las Naciones Unidas. Y Estados Unidos pues es el que más aporta a dicha organización. Y aquí vemos cómo los motivos políticos impulsan a que no se haga justicia. Es decir, pues esta corte con tanto poder le da miedo investigar, por ejemplo, al presidente George Bush y a todos aquellos que participaron en esa guerra. Y esto es, lamentablemente, para todas las víctimas, pues es una pena que vengan y les digan que ya hay más evidencias, pero que todos sabemos que a la corte pues le da miedo iniciar juicios o que no terminan, que tan solo llevan 4 condenados en 17 años y que llevan millones de dólares gastados y que no pasa nada, que seguimos con violaciones en Latinoamérica, que no hay ningún condenado por crímenes que han sucedido de este lado del mundo, que no hay ningún condenado por crímenes que sucedieron en Asia, que no hay ningún condenado por casi nada, más que en el pobre continente africano. Pues bien, esto fue El Defensor de la Verdad. Mi nombre es Christopher Arroyo y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.